Queridos amigos, me siento lleno de gozo y de felicidad de poder estar aquí con vosotros, contigo. A pesar de que pues, nos separa la distancia y no lo sé cuando tú escucharas este vídeo, pero para mí eso no importa. Lo que importa es que hay una comunión especial, espiritual, profundamente real, que nos une. Y en esa comunión yo quiero respirar, gozarme, sonreír y compartir contigo algo hermoso, y es acerca de la salvación. Y yo he titulado esta charla Promesas alternativas de salvación. Al principio pensaba llamarla promesas falsas de salvación, pero creo que no es justo, porque ¿quién soy yo para decir lo que es verdadero y lo que es falso? Nosotros creemos en el Señor Jesús, en su salvación, pero eso no nos da derecho a negar o a invalidar otros caminos que el Espíritu Santo puede utilizar y utiliza y ha utilizado pues para tocar a las personas, para salvarlas, para transformarlas. Eso no quita, como digo, pues para que estemos profundamente enraizados, ¿no?, en nuestra tradición y la apreciemos. Entonces yo ahora en este momento voy a utilizar pues un ejemplo de lo que sería un camino de iluminación, no para descualificarlo o para criticarlo, sino justamente para compararlo y que sirva para que nosotros entendamos mejor la gracia que hemos recibido en Jesús. Me gustaría utilizar como ejemplo de camino espiritual este libro, Living Enlightenment. Enlightenment se podría traducir como iluminación. Y el subtítulo es Una llamada para la evolución más allá del ego. Y está escrito por un autor, Andrew Cohen, que es realmente famoso como autor espiritual. Este libro es sencillo de leer y está redactado como preguntas y respuestas, Alguien le hace una pregunta al autor, Andrew Cohen, y él responde, y de esta manera se va articulando, se va tejiendo el libro, Es muy interesante. Entonces, yo he aislado una serie de puntos, los que yo considero más importantes, para que entendamos lo que el autor propone como un camino para esta iluminación. El propósito de esta iluminación, él lo resume en esta frase: manifestar el potencial profundo y extraordinario que está en nosotros, o está en la mayor parte de nosotros dormido. Es decir, en todos nosotros, en ti y en mí, existe un potencial impresionante, maravilloso, profundo, pero que está dormido. Entonces, el objetivo es justamente pues, despertarlo, despertar este potencial. Creo que esta serie de nociones, pues no son nuevas, y todos hemos escuchado, frases como que la mayor parte de nuestro cerebro pues no se utiliza, o que tenemos un inmenso potencial sin descubrir, etcétera, etcétera, Entonces, una vez que el autor ha dicho esto, el interlocutor le pregunta, bueno, ¿y cómo conseguimos eso? ¿Cómo llegamos allí? Y le hace una pregunta muy interesante. El camino para la iluminación es cuestión de práctica espiritual diaria, es cuestión de practicar diariamente,
Por tanto, sería cuestión de rezar todos los días, de meditar, de, no sé, pues de prácticas de caridad o de prácticas de generosidad. Cualquiera que sea la práctica espiritual, es cuestión de practicar diariamente. A lo cual Andrew Cohen responde que si lo que buscamos es la iluminación, realmente, dice él, la práctica espiritual diaria solamente nunca será suficiente. Si queremos ser realmente libres, auténticamente libres, solo el total abandono, en inglés la palabra es surrender, solo el total abandono, un abandono incondicional, solo el total abandono, el abandono incondicional será suficiente. Entonces, le pregunta de nuevo el interlocutor, bueno, ¿y qué hago yo para eso? ¿Qué hago yo para abandonarme? Fijaros en la respuesta, es muy interesante. Él dice, presta toda tu atención, pon toda tu atención, concéntrate en la realidad, en la dolorosa verdad de tu condición psicológica, emocional y espiritual. Es decir, trata de ser consciente de lo mal que estás psicológicamente, de tu angustia, de tu depresión, de tu ansiedad, de tu insatisfacción, de tu sentimiento de no estar feliz en el mundo. Por otra parte, a nivel emocional, pues lo mismo, ¿no? A nivel espiritual, pues eso, que cargas con una serie de defectos, de pecados. Sé consciente de todo eso, profundamente. Acéptalo, míralo. Coloca toda tu atención, focaliza toda tu atención en eso, en lo mal que estás, psicológica, emocional y espiritualmente. Hazlo frente, con gran intensidad, hasta que la cáscara que protege tu corazón, el caparazón que protege tu corazón, empieza poco a poco a romperse. Empieza poco a poco a romperse. Entonces, cuando ves que esto se rompe, tienes que encontrar el coraje para abandonar tu mente totalmente. Totalmente. Déjala. Abandona tu mente. Abandona tu mente. Abandona tu mente. Abandona tu mente hasta que llega el punto en que no hay nada. Entonces le pregunta el interlocutor, bueno, ¿y entonces qué? Respuesta, si tienes suerte, lo has conseguido. Has llegado a la iluminación. O sea que la iluminación es cosa de suerte. Si tienes suerte, lo has conseguido y has llegado a la iluminación. La iluminación, por tanto, consiste en que yo, pues, coloco toda mi atención en lo mal que estoy, trato lo mejor que pueda de relajar mis defensas, dejar que la mente poco a poco vaya desapareciendo, abandonar la mente hasta que no quede nada. Y si tengo suerte, pues lo conseguí la iluminación. Es angustioso, Es angustioso, porque es algo así como, jolín, pues si lo que yo más busco es ser libre, ¿no? Es desprenderme de mi carga, es conseguir la felicidad, la liberación, y todo depende de que consiga, ¿no? Pues abandonarme.
¿Y qué pasa si no lo consigo? ¿Y qué pasa si después de intentarlo 1.000 veces, pues, o no estoy seguro, ¿no? En otra frase muy interesante, el autor Andrew Cohen dice que tuvo un día una iluminación muy especial. Dice, y que vi, de una manera que es muy difícil de expresar en palabras, que toda la vida, todas las manifestaciones vitales, todo lo que está vivo, es uno. Que todo el universo y todo lo que existe en el universo, visible e invisible, conocido y no conocido, no es más que un ser consciente, glorioso e inteligente. Y que este ser es consciente de sí mismo. Esta fue su visión, su iluminación, su gran intuición. Esta realización, en inglés se dice realization, ¿no? O esta intuición, esta iluminación, de que toda la vida es, o todo lo que existe, no es más que una sola cosa, es profunda, y es genuina, y es auténtica. Y esta intuición, pues existe y se da en las grandes tradiciones espirituales, cristianas también, en la tradición cristiana, en la tradición sufí, en el hinduismo, también en el budismo. Pero es importante enfatizar que no está al alcance de todo el mundo, que no es el resultado de que me pongo un rato, un día a meditar y de repente me doy cuenta de que, bueno, pues todos somos uno. Es, sin embargo, el resultado de una profundísima transformación espiritual, el resultado de un largo camino. Para nosotros cristianos, esa profunda transformación espiritual es algo que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas. Esta transformación espiritual es necesaria para que lleguemos a la profunda unión con Dios. Pero lo que yo quisiera aquí enfatizar, y lo explicaré más, es que esa transformación no es condición necesaria para ser salvados por el Señor Jesús. Todo lo contrario. Si para que la salvación se me diese es condición estar transformado, entonces pobre de mí, realmente pobre de mí, porque largo me lo fías. Entonces solamente una pequeña élite, una pequeña élite de privilegiados, de personas dotadas con cualidades espirituales especiales, solamente ellos podrían conseguir la transformación, podrían llegar a la iluminación y por tanto podrían ser salvadas, pero no yo, porque yo no soy una persona, yo no pertenezco a esa élite, yo soy pobre, humilde y sencillo, y aunque no dudo que el Espíritu Santo me pueda transformar, no dudo de eso. Sin embargo, de lo que sí que dudo es que esa transformación sea la condición para mi salvación. La salvación yo la recibo previa y antes de y al principio de mi transformación, como un don, como un regalo, como algo que se me da, como algo no que yo tengo que conseguir, sino que el Señor me lo entrega y yo lo recibo con las manos vacías, con las manos abiertas y vacías, como un don. ¿Y qué se pide de mí? La respuesta de fe. Una respuesta de gratuidad, de profunda acción de gracias. Quiero en este momento, para que entendamos, ¿no?,
lo que significa el camino espiritual en estas otras tradiciones, como la que acabo de describir, o el budismo o el hinduismo, quiero leer un texto de un monje tailandés que se llama Ajahn Chah. Él dice: deseo que continúes tu camino espiritual y que practiques con gran sabiduría. Dice: no seas perezoso. Don't be lazy. No seas perezoso. Si te das cuenta que eres perezoso, entonces trata de fortalecer aquellas cualidades que te ayudarán a vencer la pereza. No seas cobarde o tímido. Y si eres tímido en tu práctica, entonces trabaja con la mente de modo que puedas sobreponerte y vencer esa timidez. Y al final dice: solo tú puedes hacerlo, de modo que hazlo ya. A partir de ahora depende todo de ti. Son palabras dichas con cariño. Son palabras destinadas a animar. Y yo estoy seguro que en el rostro de este maestro hay serenidad, calma y bondad. Pero él no puede decir otra cosa. Yo te voy a mostrar el camino, te voy a mostrar cómo hacerlo, te voy a decir en qué consiste la práctica. Pero solo tú, que me escuchas, discípulo, solo tú puedes hacerlo. Y tienes que hacerlo empezando ya, con diligencia, sin pereza. Todo depende de ti. A partir de ahora depende de ti. Este es el mensaje que escucharíamos si estuviéramos pues eso, en el camino budista o hinduista, o si fuésemos discípulos de Andrew Cohen. Una amiga mía, mi amiga Mary, que estuvo en un retiro de mindfulness con el gran maestro de mindfulness, Thich Nhat Hanh, pues preguntó en una ocasión si en el budismo existe el concepto de gracia. Existe el concepto de gracia. Entonces, pues una monja que se llama Chen Kon, que es una monja muy unida, muy cercana a Thich Nhat Hanh, le respondió que en el budismo no existe este concepto de gracia. Lo único que existe es el concepto de mérito. Qué interesante, ¿eh? Mérito. Relacionado también con la idea de karma. La noción de karma es esencial en las espiritualidades orientales. Y también yo entiendo que está también muy presente en el camino de Andrew Cohen y en muchos de los caminos y de los modelos espirituales que podemos encontrar hoy en día, ¿no? La noción de karma quiere decir que todas mis acciones hechas con intención, tienen una consecuencia. Es como una ley del efecto. Es como si yo tiro una pelota hacia la pared. Yo la puedo tirar todo lo fuerte que quiera, pero por muy fuerte que la tire contra la pared, siempre se me va a volver contra mí. Y yo creo que esto es muy interesante de entender, porque la noción de karma no es extraña tampoco, no es extraña a nuestra fe cristiana. San Pablo dice en la epístola a los Gálatas que nadie se engañe, porque de Dios no se ríe nadie, dice San Pablo. Lo que uno siembra, eso cosechará. Que nadie se engañe. De Dios no se ríe nadie. Lo que uno siembra, eso cosechará. Eso es el karma. Si yo siembro bondad, ¿qué voy a recoger? Pues lo mismo.
si yo siembro amabilidad, si yo siembro tensión, angustia, miedo, violencia, resentimiento, esperanza, gozo, lo que yo siembro, eso también voy a recoger. Bueno, pues esto en las espiritualidades orientales tiene un peso tremendo. De modo que mucha gente interpreta las condiciones de esta vida, sobre todo si son malas, como el resultado de lo que pasó en la anterior. Yo recuerdo una chica con la que estuve hablando, ella es budista, ¿no? Y entonces, pues, yo le pregunté, bueno, pues, ¿cómo te sientes? Y estuvimos hablando, y ella me dijo que ella lo que más desea es volver a casa. Así me lo decía ella. Y para ella volver a casa es volver como al cielo. Ella se siente ahora mismo en este mundo extraña. Extraña. Ella quiere volver. Como digo, su casa sería algo así como volver a una condición anterior a este mundo. Y yo le dije, bueno, ¿y qué es lo que impide que tú vuelvas a casa? Y fijaros lo que me dijo, para nosotros cristianos es difícil de entender porque no estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de cosas. Ella me dijo, mira, yo ahora vivo aquí en este mundo y yo sé que voy a tener que volver muchas vidas a este mundo, que no podré volver a casa. ¿Y por qué? Le pregunté yo. Dice, porque tengo como una carga, como un bagaje que cargo conmigo, ¿no? Una gran carga. Y esa carga, pues es el karma, mis obras. Y yo sé, así me lo decía ella, que una vida no va a ser suficiente para purificarlo, para purificar mi carga. Voy a necesitar muchas vidas de práctica, muchas vidas de buenas obras, muchas vidas de méritos, que sean capaces de deshacer, de diluir, de contrarrestar la carga que yo llevo. Wow. Oh, por supuesto, para mí no es fácil poder entender esto, ¿no? Porque no pertenezco a una cultura, a un contexto en el cual, pues, esto haya sido como el entendimiento básico, ¿no? Pero estoy seguro que mucha gente del Oriente lo entiende perfectamente. La noción de mérito, la noción de buenas obras, la noción de que yo tengo que hacer algo que vaya poco a poco liberando mi carga. No es esto lo que nosotros creemos. Esta no es nuestra salvación. Es cierto que también en la espiritualidad cristiana se introdujo la noción de mérito de una manera muy desafortunada y que es bueno liberarnos de esa noción falseada de mérito, según la cual tenemos como una cuenta en el cielo, un haber y un debe, ¿no? Las acciones buenas pues meritan y las acciones malas como que quitan mérito. Yo recuerdo, qué bonito, ¿no? Había un padre en Conde Peñalver, el padre, creo que es bonito decir el nombre, el padre Francisco Villacorta, un hombre que sobre todo en los últimos años de su vida pues era muy entrañable y muy dulce. Y yo me sentaba casi siempre a tomar café con él. Y por supuesto ya era muy mayor cuando estábamos juntos, ¿no? Estoy hablando de hace unos veintitantos años. Y él me decía que la cuenta que tiene en el cielo está en números rojos. Con lo cual, lo que él me quería decir es que para un hombre que lleva toda la vida, en la vida religiosa, como dominico, como sacerdote, que es consciente de que sus deméritos pues pesan más que sus méritos y por tanto su cuenta está en números rojos. Y me contó que le dijo esto mismo a una de las parroquianas, diciéndole, mi cuenta está en números rojos. Y la parroquiana, pues como hubo necesidad, padre, dígame cuánto dinero necesita que yo se lo doy ahora mismo, para que ponga la cuenta bien.
Y entonces le dijo, señora, que no es eso, que no va por ahí la cosa, que no va por dinero. Pero me encantó su actitud de profunda humildad, de entender que ante Dios somos tan pobres, de entender que ante Dios nuestra cuenta está en números rojos, que no tenemos nada de decir, mira Dios, fíjate, fíjate lo rico que soy, que no. Y realmente admiré a este padre, ¿no? Que aunque sentía que su cuenta está en números rojos, no lo decía con angustia, lo decía con una sonrisa llena de dulzura y llena de humildad. Pues eso es precisamente lo que es la salvación de Jesús. Que nuestra cuenta va a estar siempre en números rojos, pero que Él la salda. Que ya desde ahora, ¿no? La salvación se nos da. De modo que cuando entremos en el cielo y pues le ofrezcamos a San Pedro, quien está a la puerta, ¿no? Y revise nuestra cuenta, pues verá que está saldada. ¿Y por qué está saldada? Pues por un regalo, por un don, por una gracia, por un misterio. Y esto hace que estemos agradecidos, ¿no? Que en nuestro corazón brote la alabanza, la paz, la acción de gracias, la bendición, el gozo, la sencillez de corazón, la humildad, porque no tenemos razón ninguna para gloriarnos. Como decía nuestro hermano Julio, él solía decir a la gente, hermano, no soy mejor que tú. Estos caminos espirituales que he mostrado, que tienen como origen el reconocimiento, como dice Andrew Cohen, ¿no? de que estamos mal, de que estamos mal. Ese es el inicio de la iluminación que tiene Buda. La vida es sufrimiento. Y desde ahí, pues el Buda pues inicia su camino de transformación, su camino de iluminación. Todos ellos tienen en común que es necesaria una seria, profunda, asidua, diligente práctica espiritual. Y que al final, pues llega la iluminación. Yo tengo profundísimo respeto por estos caminos, porque muchos de los insights o de los descubrimientos espirituales, ¿no? son comunes, realmente son comunes a lo que nuestros grandes místicos nos dicen. Por ejemplo, lo que yo os decía antes, ¿no? Que la vida es una, que todos los seres humanos somos uno. San Pablo nos lo dice, somos uno en Cristo Jesús. Y esto no es solamente pues, algo que podamos decir con los labios, es un descubrimiento en el corazón profundo, pero que no llega de una manera, iba a decir, que él llega cuando tiene que llegar y que no se puede forzar, que no se puede violentar. Otra cosa que estos caminos espirituales enfatizan muchísimo, ¿no? es que el ego tiene que ser abandonado. Lo que decía antes también, ¿no? Que tenemos que abandonarnos. Pero para abandonar el ego, para trascender el ego, es necesaria muchísima gracia de Dios. Y yo creo que en el camino, poco a poco, el Señor va transformando nuestro ser, de manera que lo que entendemos por el ego, pues llega poco a poco a disolverse. ¿Qué es el ego? Porque a lo mejor estamos hablando de cosas y no nos entendemos. Pues el ego es la necesidad de ser especial. Ni más ni menos que eso. La necesidad de yo ser el centro. La necesidad de yo ser especial. La necesidad de ser el primero. Esto es algo
que es muy central en mi ser y para lo cual luchamos y para lo cual pues trabajamos, ¿no? Para ser el mejor, el más importante, para ser el número uno. Eso es el ego. El ego se alimenta de eso, ¿no? De conquistas, de logros, para poder presumir, para poder ser reconocido. Ya hemos hablado de ello muchas veces. Bueno, pues en el camino espiritual sí que es cierto, y es algo hermoso, ¿no? Que poco a poco esa necesidad de ser el primero, de ser especial, de ser reconocido, va cediendo, va poco a poco suavizándose, va desapareciendo, y es maravilloso. Pero lleva años, y estos caminos espirituales entienden que la iluminación es consecuencia de que yo poco a poco abandone mi ego, abandone mi necesidad de ser especial, abandone mi necesidad de ser importante. Sin embargo, yo insisto, ¿no? Que cuando nos acercamos al Señor Jesús, esa necesidad de ser especial, importante, ese ego, sigue todavía presente. Y no está a mi alcance, de verdad que no, el abandonarlo, el trascenderlo. Por eso si el Señor me dice, Vicente, yo te ofrezco mi salvación, pero con la condición de que tú renuncies a tu ego, con la condición de que tú renuncies a tu necesidad de ser importante, con la condición de que tú, bueno, pues seas humilde. Entonces, mucho me temo que si realmente el Señor me pide eso como condición para ser salvado, mucho me temo yo tendría que agachar la cabeza y decir, Señor, gracias, pero no puedo. Gracias, pero la condición que me pides es demasiado para mí. No puedo hacerlo. Y diría la verdad. ¿Por qué no podemos? Porque aunque lo diga con la boca chica, vale, pues lo voy a intentar. Pero el ser humilde, auténticamente humilde, abandonar el ego de verdad no está a mi alcance, no está a tu alcance. El ser genuinamente un niño no está a mi alcance. Es fruto de la transformación. El Señor lo hará, lo va a hacer con su gracia. Y también yo pondré toda mi alma en ello. Pero esta no puede ser la condición, y no es la condición para que el Señor me salve. San Pablo lo dice de una manera preciosa. Dice, cuando todavía éramos enemigos, el Señor nos salvó. Es decir, cuando no teníamos nada que dar, nada que ofrecer, sin condiciones, sin peros, sin letra pequeña, sin asteriscos, el Señor nos ha salvado. La salvación es incondicional, es un don, es gratuito. Y lo recibimos. Y poco a poco el Señor irá haciendo la transformación que es necesaria, porque sin la transformación no podremos ver a Dios. Eso es claro. Sin la transformación no podemos entrar en la tierra prometida. Por eso es necesario que esa transformación se realice. Pero seremos transformados ya siendo salvos, ya siendo salvados. Ese es el canto de gloria, ese es el canto de victoria. Por eso caminaremos con la cabeza alta, gozosos, no pensando, a ver si me transformo y así me salvo. A ver si me transformo y así me ilumino. A ver si me transformo y así entro en el nirvana. No es así. Iremos con la cabeza alta, gozosos y muy humildes, entendiendo que esta transformación, como veremos, ¿no?, será la acción del Espíritu en nosotros, que irá purificando y nos irá salvando. Mejor dicho, se me ha escapado.
no nos irá salvando. La salvación está ya. Nos irá transformando. Y de esa manera disfrutaremos cada vez más de una unión con Dios, que es la plenitud del ser, la plenitud del gozo, la plenitud de la paz, la plenitud de la vida, la plenitud de la salvación. Gloria al Señor.